Ajá, y mis trastes bien, gracias. Bueno, vamos a empezar a ver entonces circuitos eléctricos en el libro. Cada vez entran menos. Bueno, vamos a ir recibiendo sobre la marcha. Comparto. Y aquí está el libro. Circuitos de corriente continua del T-Pens, la página 568. Entonces empezamos a ver aquí circuitos eléctricos. Los objetivos, bueno, vamos a ver qué dice aquí la unidad. Dice, cuando termine de estudiar este capítulo, el alumno determinará la resistencia efectiva de cierto número de resistencias conectadas en serie y en paralelo. Escribirá y aplicará ecuaciones relacionadas con el voltaje, la corriente y la resistencia para un circuito que contenga resistencias conectadas en serie y en paralelo. Resolverá problemas que impliquen FEM de una batería, la diferencia de potencial en sus terminales, la resistencia interna y la resistencia de la carga. Bueno, y las leyes de Kirchhoff, eso ya va a ser hasta el final. Muy bien. Aquí tenemos el circuito básico. Un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona a la corriente. O sea, ¿qué significa? Que la corriente tiene que regresar. Por eso se llama circuito. El circuito más sencillo consta de una sola fuente de FEM, de fuerza electromotriz, unida a una sola resistencia externa, esta que está dibujada, como se muestra en la figura 28.1, es esta. La E representa la FEM y R indica la resistencia total. La ley de Ohm queda como, bueno, la E se pone en lugar de la V de voltaje, donde I es la corriente que circula por el circuito. Y toda la energía que se gana mediante una carga que pasa a través de la fuente de FEM se pierde debido al flujo a través de la resistencia. Considere la adición de ciertos elementos al circuito. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen un solo punto en común que no está conectado a un tercer elemento. La corriente puede fluir únicamente por una sola trayectoria por los elementos en serie. Las resistencias R1 y R2 de la figura 28.2a, la que está aquí del lado izquierdo, están en serie porque el punto A es común a ambas. Las resistencias de la figura 28b, sin embargo, no están en serie, ya que el punto B es común a 3 ramales de la corriente. Ese es un nodo. Al entrar en tal unión, la corriente eléctrica puede seguir dos trayectorias distintas. Bueno, a final de cuentas, en el dibujo de la izquierda tenemos un circuito en serie porque las resistencias tienen un punto en común, el punto A. O sea, la corriente pasa por las dos resistencias, es la misma. En cambio, en el dibujo de la derecha, el punto B divide la corriente en dos. Esas resistencias R1, R2 y R3 no están en serie. Y aquí tenemos otro circuito. Dice método del voltímetro amperímetro. Chequen, el voltímetro es la V con un círculo y se conecta en paralelo, chequen. Y el amperímetro se conecta en serie. Dice método del voltímetro amperímetro para medir la resistencia efectiva de varios resistores conectados en serie. ¿Cómo yo sé que está en paralelo y cómo sé que está en serie? Bueno, el voltímetro
tiene dos puntos en común con la batería, con la fuente electromotriz. Entonces se dice que está en paralelo. Y el amperímetro está en serie porque pasa la misma corriente por el amperímetro y por la FEM, la fuente electromotriz. La batería, a final de cuentas. Muy bien. Entonces, haciendo aquí operaciones que no voy a meterme mucho, se encuentra que la resistencia para un circuito en serie es la suma de las resistencias que están conectadas en serie. Entonces, dice, para resumir lo que se ha aprendido acerca de las resistencias conectadas en serie, tenemos que la corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie. Pasa la misma corriente por todas las resistencias que están en serie. La fuente electromotriz a través de cierto número de resistencias es en serie, es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. O sea, a ver, vámonos para acá. El voltaje, aquí en este dibujo de un circuito en serie, el voltaje que pasa por R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3 tiene que ser a el voltaje de la batería de esta. Bueno, este es el voltímetro. Voy a borrar esta flecha, no la debí de haber dibujado. Este voltaje, que le voy a llamar voltaje 1, que pasa por la resistencia 1, más el voltaje 2, que pasa por la resistencia 2, más el voltaje 3, la suma de estos tres tiene que ser igual a el voltaje que me da la fuente electromotriz. Esta V es el voltaje. Entonces, esa es una característica de los circuitos en serie. Y 3, la resistencia efectiva de cierto número de resistencias en serie es equivalente a la suma de las resistencias individuales. O sea, esta fórmula. Y esas son las 3 características de un circuito en serie. Muy bien. Y aquí hay problemas que pues están muy sencillos. A ver qué dice. Dice, las resistencias R1 y R2 de la figura 28.2a, esta, R1 y R2 aquí del lado izquierdo, son de 2 y 4 ohms. Si la fuente de FEM mantiene una diferencia de potencial constante de 12 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? Bueno, como están en serie, la resistencia total, o R a secas, pues es 2 más 4, que es 6 ohms. El voltaje es de 12 volts. Y me están preguntando cuánto vale la corriente. Pues la corriente, recuerden que es voltaje entre resistencia, que esto es 12 entre 6. Y 12 entre 6 son 2. Y las unidades de corriente son amperes. Y aquí está, ¿no? Aquí está lo que hice. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la caída de potencial a través de cada resistencia? Entonces, vámonos a la segunda parte. De nuevo nos vamos a la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm también se puede poner como voltaje igual a I por R para seguir el libro, o R por I. Entonces, el voltaje que pasa por la primera resistencia es igual a la corriente que acabamos de encontrar por la resistencia 1 en este caso. Entonces me queda 2 amperes, que es lo que acabo de encontrar, por la resistencia 1, que es 2 ohms.
Entonces el voltaje que pasa por la primera resistencia es de 4 volts. Y el voltaje 2 es lo mismo. La misma corriente, porque es la misma, están en serie por la resistencia 2. Entonces tengo 2 amperes por 4 ohms. Y eso me da 8 volts. Y ahora si checan, 4 volts más 8 volts son los 12 volts de la batería. O sea, el voltaje se repartió en las dos resistencias. Recuerden que el voltaje era de 12 volts originalmente. Muy bien. Ahora vámonos a las resistencias en paralelo. Chequen el dibujo. ¿Cuál es la gran diferencia con las resistencias en serie? Primero voy a platicar. Aquí tengo este punto A. ¿Cuál es la característica? Que la corriente se divide en dos. Uno que va para la derecha y otro que va para abajo. Y aquí, en este nodo B, se juntan de nuevo y sale de nuevo I, que es la que salió de la batería. Entonces, ¿qué es lo común para R2 y R3? Chequen este punto A y este punto B se juntan con la batería, por lo tanto, el voltaje es el mismo de la batería y lo mismo pasa con R3. Este punto y este punto también conectan con la batería, por lo tanto, también el voltaje es el mismo. La diferencia con los circuitos en serie es que el voltaje se reparte en las resistencias en serie, pero es el mismo en las resistencias en paralelo. Si lo dibujara con un dibujito más sencillo, bueno, no más sencillo, tal vez yo pienso que es más ilustrativo. Si yo tengo una batería de carro, que es una fuente electromotriz, aquí tengo las dos terminales y aquí pongo un cable rígido. ¿Cómo sería un circuito en serie? Pues aquí pondré un foquito, otro foquito, otro foquito, otro foquito. Esto sería en serie. ¿Cómo sería en paralelo? Pues un foquito, otro foquito, etcétera, etcétera. Estos tres están en paralelo y estos cuatro están en serie. Si este fuera el polo positivo y este el negativo, recuerden que la corriente iría en este sentido. A ver dónde, es que ya estoy amontonando. Aquí la flechita y por aquí regresaría. En el circuito en serie, la corriente nada más tiene un camino. En el circuito en paralelo, la corriente tiene varios caminos. Y chequen que el voltaje es el mismo para los tres foquitos en paralelo. Están conectados a las terminales de la batería. En cambio, en el circuito en serie, la que es común es la corriente. El voltaje no. El voltaje se reparte en los cuatro foquitos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a leer. Dice, resistencia, resistores en paralelo. Hay varias limitaciones en la operación de los circuitos en serie. Si falla un solo elemento de un circuito en serie, al proporcionar una trayectoria para el flujo, todo el circuito queda abierto y la corriente se interrumpe. Pues sí, si hay un corte de corriente en algún punto en un circuito en serie, pues ya no hay paso de corriente, todo se apaga. Sería muy molesto que todos los aparatos eléctricos de una casa dejaran de funcionar cada vez que un foco se fundiera. Más aún, cada elemento de un circuito en serie se añade al total de la resistencia del circuito, limitando por tanto la corriente total que puede ser suministrada. Esas objeciones pueden superarse si se proporcionan otras trayectorias para la corriente eléctrica. Este tipo de conexión en la que la corriente puede dividirse entre dos o más elementos se denomina conexión en paralelo.
Una conexión en paralelo es aquel en el que dos o más componentes se conectan a dos puntos comunes del circuito. Por ejemplo, en la figura de abajo, las resistencias R2 y R3 están en paralelo, pues ambos tienen en común los puntos A y B. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el libro? Que este punto A y este punto B son comunes a las corrientes que pasan. Esta corriente, por ejemplo, le voy a llamar, no, pues ya está, I2, va a pasar por A y B, pero también la I3 hace lo mismo. A y B son comunes a las dos resistencias, por lo tanto están en paralelo. Luego dice, por ejemplo, en la figura 28.4, las resistencias R2 y R3 están en paralelo, pues ambos tienen en común los puntos A mayúscula y B mayúscula. Observe que la corriente I, suministrada por una fuente de FEM, se divide entre los resistores R2 y R3. Pues sí, la corriente se divide. Si vemos el dibujo que tenemos, que I es igual a I2 más I3. Y luego cuando regresan aquí en el punto B, se suman y pues sale I, evidentemente. Muy bien. Para obtener una expresión para la resistencia equivalente R mayúscula de cierto número de resistencias conectadas en paralelo, seguiremos un procedimiento similar. Bueno, aquí ya es un manejo matemático y se va a llegar a esta expresión. Lo voy a poner aquí antes de que lo veamos en el libro. 1 entre R, la resistencia total, va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más, etcétera, etcétera, etcétera. 1 entre Rn, donde N es el número de resistencias conectados en paralelo. Entonces, a final de cuentas, ¿qué encontramos? Que el recíproco, así se llama esto, de la resistencia total es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias conectadas en paralelo. Entonces, ahora sí, vámonos aquí. Y aquí está la expresión que les puse. Aquí nada más son tres resistencias. 1 entre R1 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Pero si fueran más, pues hay que seguir sumando los recíprocos de las resistencias. En suma, entonces las características de un circuito en paralelo son las siguientes. Para resistores en paralelo, 1. La corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes en los ramales individuales. Las caídas de voltaje a través de todos los ramales del circuito en paralelo deben ser iguales. O sea, los voltajes que pasan por cada resistencia en paralelo es el mismo. 3. El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales conectadas en paralelo. En caso de tener solo dos resistencias en paralelo, pues 1 entre R es igual a 1 entre R más 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Esto lo voy a hacer aquí, donde haya más espacio. Aquí voy a aumentar. Supongamos, chequen qué pasa con la resistencia cuando están en paralelo. A ver. Aquí tengo mi batería. Aquí tengo una resistencia de 100 ohms. Y vamos a poner una en paralelo de 100 ohms. Y vamos a poner que el voltaje, vamos a inventar que sea 10 volts. Entonces, aquí está la corriente. I.
Entonces, en primera, hay que calcular la resistencia total del circuito para poder calcular cuánto vale la corriente. Entonces, ojo, tengo que 1 entre R, que es la resistencia total del circuito, va a ser igual a 1 entre 100, que es la primera resistencia, más 1 entre 100. Pues 1 entre 100, que es un centésimo, más 1 entre 100, que es otro centésimo, es 2 entre 100. Si simplifico, saco mitad de arriba y abajo, me queda 1 entre 50. Y chequen, volteo los quebrados, lo puedo hacer. R entre 1 es igual a 50 entre 1, pero R entre 1 es R y 50 entre 1 es 50. ¿Qué pasó con la resistencia? Disminuyó a la mitad. Eso sucede cuando conectamos resistencias en paralelo. La resistencia total del circuito va disminuyendo. Ahora sí puedo calcular la corriente. La corriente del circuito, la total, es igual a el voltaje entre la resistencia. El voltaje lo di como dato, 10 volts. La resistencia la acabo de encontrar, 50 ohms. Y 10 entre 50 es 0.2 amperes. Las corrientes por lo general salen pequeñas. Ahora dense cuenta, si yo aumentara otra resistencia de 100 ohms, ¿en qué cambia todo? Bueno, lo voy a hacer aquí del lado izquierdo. 1 entre R es igual a 1 entre 100 más 1 entre 100 más 1 entre 100. Y esto sería 3 entre 100. Entonces, si volteo los quebrados, R entre 1 es R, ya no pongo el 1, es igual a 100 entre 3, que es 33.33 ohms. Todavía es menor, ¿se dan cuenta? Entonces, mientras más resistencias vaya conectado en paralelo, la resistencia del circuito total va disminuyendo. Es por eso que cuando conectamos más y más aparatos en nuestra casa, que están en paralelo, llega un momento en que se puede fundir, ¿verdad? Se puede quemar nuestro circuito porque la resistencia va disminuyendo cada vez más. Mientras más aparatos conectemos en paralelo, la resistencia total del circuito va disminuyendo y disminuyendo cada vez, mientras más aparatos conecte. Por eso también necesitamos dispositivos que protejan el circuito y estos dispositivos se llaman fusibles. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la resistencia disminuye, ¿qué pasa con la corriente? Vean la ley de Ohm. Aquí está, lo estoy circulando. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Entonces va a llegar un momento en que si no tengo un fusible, esa corriente va a quemar todo el circuito junto con los aparatos que estén conectados, ¿verdad? Un fusible, ¿qué es lo que hace? Pues evita que la corriente sea tan grande como para que funda el circuito. Primero se funde el fusible antes de dejar pasar una corriente tan grande. Entonces, bueno, borro. Regresemos aquí. Entonces, las características de un circuito en paralelo. Repito, la corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes en los ramales individuales. ¿Qué son los ramales? A ver. Vamos a poner rápidamente aquí un circuito en paralelo. Aquí voy a poner dos resistencias. Ya luego haremos ejercicios con esto. Aquí tengo R1, R2, R3, R4, R5. Entonces chequen,
aquí en este nodo A, la corriente se divide en 2. Y aquí en este nodo B de nuevo se divide en 2. Pero chequen que las corrientes regresan y aquí de nuevo sale esta corriente que se junta con la que viene abajo y tiene que regresar la corriente I que salió de la batería. Entonces, este es un ramal, esto que estoy circulando, y este es otro ramal, y este es otro ramal. Aquí tengo 3 ramales. Entonces, las corrientes que pasan por ahí, a final de cuentas, se suman aquí en este nodo que voy a llamar B, y sale de nuevo la corriente. Por lo tanto, la corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes en los ramales individuales. Y aquí tengo 3 ramales. Muy bien. Las caídas de voltaje a través de todos los ramales del circuito en paralelo deben ser igual de magnitud. Eso ya lo sabemos, que el voltaje es el mismo para que estén en paralelo. El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales conectadas en paralelo. Y bueno, esta fórmula, esta ecuación, es cuando nada más tenemos 2 resistencias en paralelo, ¿no? ¿Cómo saldría? Bueno, nada más es álgebra. 1 entre R es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de R1 y R2? Pues el producto. R1, R2. Por ejemplo, si yo tuviera 1/3 más 1/4, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Pues 12, que es 3 por 4, ¿no? Pues es lo mismo, nada más que son letras aquí arriba. Entonces, el mínimo común múltiplo de R1 y R2 es R1 por R2. Y luego, si hacemos la división, R1 por R2 entre R1, pues es R2 por 1, R2. Más, por el más de la suma que atrasito. R1 por R2 entre R2 es R1 por 1, R1. Y luego volteamos los quebrados. R entre 1 es R. Y me queda R1, R2 entre R1, bueno, ya cambió el orden, más R2. Y esta expresión es la que tengo aquí. Y eso es para 2 resistencias. Ya para más, pues hay que hacer más operaciones. Pero ahorita no las voy a hacer. Muy bien. Y dice, la resistencia equivalente de 2 resistencias conectados en paralelo es igual a su producto dividido entre su suma. Pero ese es para 2. Evidentemente para más es diferente la fórmula. Bueno, ¿qué dice aquí? El voltaje aplicado en el circuito de la figura 28.6, ¿cuál es? Es esta. Es de 12 volts y las resistencias R1, R2 y R3 son de 4, 3 y 6, respectivamente. Determina la resistencia equivalente del circuito. Determina la corriente que pasa por cada resistencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este es el circuito original, el que está del lado izquierdo. Pues primero tenemos que encontrar una resistencia equivalente para R2 y R3. Entonces, ¿cómo van los datos? 4, 3 y 6. Ok. ¿Y cuánto vale la corriente del voltaje? 12. 4, 3 y 6. Entonces, este es 4 ohms. Este es 3 ohms. Y este es 6 ohms. Bueno, lo primero que tenemos que encontrar es la resistencia de estos dos que están en paralelo. Y rápidamente lo hago aquí. 1 entre R es igual a 1 entre 3 más 1 entre 6. El mínimo común múltiplo es 6.
porque es múltiplo de ambos. 6 entre 3, 2 por 1, 2 más 6 entre 6, 1 por 1, 1. Y esto me queda 3/6. Si volteamos el quebrado, me queda que R entre 1 es R, es igual a 6 entre 3, y este vale 2 ohms. ¿Qué acabo de encontrar? Que esta R, y aquí en el libro le pusieron R', es de 2 ohms. Y R1 originalmente era de 4 ohms. Por lo tanto, estas dos ya están en serie, y entonces la resistencia del circuito es de 4 ohms más 2 ohms, y esto es 6 ohms. Y esa es la resistencia. Ahora, ¿cuál es la corriente total del circuito? Pues es voltaje entre resistencia. El voltaje dijimos que era de 12 volts y la resistencia la acabo de encontrar, que es 6 ohms. Por lo tanto, la corriente en este caso va a ser de 2 amperes. Muy bien. Y así vamos a seguir haciendo ejercicios más sencillitos y luego se los voy a empezar a complicar poco a poco. Muy bien, jóvenes. Va a ser todo por el día de hoy, porque ahorita tengo que ver algo de los concursos interprepas. Ya me están llegando ahorita más documentos. Entonces, en principio, seguimos viendo el jueves más ejercicios con circuitos, y ahora sí, los voy a poner a trabajar. Bueno, jovencitos, cada vez vienen menos, pero no sé, algo está pasando por acá. Sale pues, jovencitos. Entonces nos vemos el jueves a la 1:40. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.